Hola a todos, bienvenido a mi canal. Estamos aquí con la entrevista de Kerem Bürsin. ¿Quiénes creemos que le gusta y que le disgusta? ¿Cuáles son sus ideales? Las incógnitas sobre Kerem Bürsin aparecen contigo en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de iniciar la entrevista. Entraste en nuestras vidas de repente. Inicie sesión ese inicio de sesión. Pero no te conocemos exactamente. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Yo soy Kerem. Tengo antigüedad, casi toda mi vida la pasé en el extranjero. Estoy en Turquía los últimos 2 años. Soy un jugador. Quiero mejorarme y convertirme en un jugador mucho mejor. Soy dispuesta, ambiciosa, trabajadora. Lo resumiré muy bien. Volvamos al principio. ¿Qué tipo de familia? Una familia interconectada. Porque siempre nos mantenemos alejados de nosotros 4. Estábamos seguros y de Turquía. Mi padre es ingeniero, dime tú. Gerente señor en una empresa petrolera internacional. Es por eso que hemos estado viajando por todo el mundo. Viviendo en diferentes países desde que tengo memoria. ¿Naciste en Turquía? Sí, en Estambul. Pero cuando tenía 10 meses, Edimburgo, Escocia. Luego Indonesia. Vivíamos tanto en Medan como en Yakarta. Allí comencé el jardín de infancia. Indonesia fue un paraíso para mí. Había monos en las calles. Todo lo que podía atraer a un niño. Siempre había gente de diferentes culturas, religiones y razas a mi alrededor. Soy amigable y me adapto instantáneamente a todas partes. Tengo una alta adaptabilidad y sin prejuicios. Creo que la razón es este multiculturalismo. Esta era mi realidad, una hermosa infancia entonces, en Espadas. Una infancia colorida, rica y muy desarrollada. Pierdes el sentido de pertenencia solo cuando cambias tantos países, ciudad, escuelas, hogares y amigos. Te confundes de vez en cuando. Encontramos turcos en los lugares que visitamos. Pero cuando vives en el extranjero durante tanto tiempo, te conviertes en un ciudadano del mundo. Mi hermana, mi madre y yo vivíamos en 7 países diferentes. ¿Qué hiciste en turco? En casa mi madre y mi padre nos hablaban en turco, pero por supuesto mi lengua materna es el inglés cuando llegamos. Ahora puedo hablar mejor, pero cuando hablo algo profundamente o peleo con mi hermana, ella todavía está en inglés. Después de Indonesia, está en Malasia, Kuala Lumpur, luego los Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dhabi. Luego América, el más largo, que vivimos en Texas. Completaste toda tu educación en el extranjero. Sí. ¿Qué hay de tu madre? Es uno de mis mayores seguidores. No pudo hacer una carrera cuando viajó por el país. Él cuidó de nosotros. Pero con el tiempo pasó a la responsabilidad social. Hizo un gran trabajo con niños con cáncer en Estados. Estoy orgulloso de ella. Uno de los valores más importantes es poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil. También nos llevó a Kosovo durante la guerra para que pudiéramos entender que la vida no es solo la vida que vivimos. ¿Quién estuvo más cerca de ti durante este tiempo? Por supuesto mi hermana. Porque a veces pasaban los meses. No teníamos amigos, hay tantas dificultades para movernos constantemente también. Te estás separando de la gente. Pero el uno para el otro. Siempre lo hemos sido. ¿Qué fue lo que no cambió en tu vida? Lo único que no cambia es nuestra estructura familiar. Somos una familia muy sólida. ¿Quiere que su hijo lleve una vida así? Por supuesto, porque no querría. Te conviertes en una persona de 360 grados. He estado junto a personas de diferentes culturas, razas y religiones a lo largo de mi vida. Una variedad infinita. No he juzgado a nadie por sus hábitos, comportamiento o creencias. No me importaba lo que estaba usando, lo que me gustaba, si estaba cubierto o no, ni siquiera pude verlo. Traté de mostrarme como actor, corrí de examen en examen, también jugué en algunas películas. Pero es muy difícil hacer carrera como actor en Los Ángeles. Hay personas que le intentan y fracasan toda la vida. Además, no tipos vacíos, bien educados, hermosos, guapos, talentosos. Lo probé por un tiempo. En ese momento no tenía ingresos. Trabajé en otros trabajos para ganar dinero. Estudio comunicaciones de marketing y actuación en Emerson College en Boston, después de Texas, luego Los Ángeles. ¿Cómo qué? Mucho trabajo. Yo era chofer. Trabajé como instructora de aptitud física en el gimnasio durante 2 años. Trabajé como guardaespaldas en la puerta de los clubes. Incluso limpié el inodoro. Pero estas son cosas completamente normales. Los jóvenes hacen este tipo de trabajo en todo el mundo. Lo sabía la familia. Aquí hay un pequeño problema. No le dije ciertas cosas a mi padre. Por ejemplo, que trabajó en él. No quería que se molestara, le dije encontré un trabajo en una empresa
Algunas cosas no me gustan, claro, pero la vida también es mi vida, tienes que decidir y seguir adelante. Si necesitas aprobación en todo estás quemado cuando empezó a no recibir apoyo de su familia. Es monetario. Siempre quisieron apoyar. Lo seguirían siendo si los dejaba ir, pero no era algo que yo supiera que alguien de 23 a 24 años todavía recibe dinero de su familia. Si eres independiente, entonces sea independiente en todo. No puedo respetar a las personas que todavía reciben dinero de su familia. A pesar de que valen la pena. Entonces, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas devolviendo el dinero que te enviaron? No, pero lo estaba desperdiciando cuando estaba atascado principalmente. Estaba contento con el dinero que ganaba. Cuando terminé empecé a trabajar de nuevo. ¿Lo más importante que aprendiste de tu madre? Mi madre es alguien que siente el dolor de los demás en su corazón. Siempre decía que intentara hacer algo por alguien. Para nosotros, solía decirse concienzudo, misericordioso e injusto. Mi madre solía decir que no basta con saber que todos tenemos una responsabilidad como seres humanos y que no debemos tirar basura al suelo. Si hay basura en el suelo hay que sacarla. ¿Lo más importante que aprendiste de tu padre? Mi padre es muy honesto, tiene una buena palabra, una postura, una columna vertebral y su lema es: si vas a hacer algo, hazlo como un hombre desde el 100%. ¿Tu papá aprobó tu pasión por la actuación? Al principio no. Me asustó. La vida es mi vida, no se mezcló, pero sabía que estaba preocupado por mí. Porque hay miles de personas en Los Ángeles que están locas por ser actores. Ahora no le importa la carrera de actor en Turquía, ni siquiera ir de apoyo. Urra, mi hijo se ha hecho famoso, dijo algo. No. A los nuestros no les importan esas cosas. No le importa la fama. Mi padre ni siquiera sabe que tengo fans. Tu madre lo vio en el concierto de Tarkan. Había una cola loca, la seguridad vino a calmar las cosas. Si mi madre lo presenció se sorprendió un poco, pero los nuestros no son de los que exageran estas cosas, lo hacen, por supuesto. No es una larga era de Texas. Si cuando nos mudamos a Texas tenía 13 años, puedo decir que mi masa tomó forma y ahí conocí el teatro, la actuación se me metió en la sangre, ahí también lo es la música. En serio, comencé a hacer deporte y fue la primera vez que me enamoré y experimenté la primera de muchas cosas en Texas. ¿Qué tiene de atractivo Texas? Texas es un lugar amigable. También lo son los tejanos. Si hay un lado campesino un poco condescendiente cuando estás en Texas o desde Texas. Pero después de salir de Texas, lo extrañas mucho. Me trae paz y me siento muy a gusto ahí. Lo que me encanta de Estados Unidos es que todos son como son, nadie tiene una obsesión. Por ejemplo, no tiene tanto apego a la marca como nosotros aquí. ¿Te sorprende esto en Turquía? En espadas hay muchas cosas que me parecen insignificantes, se les da tanta importancia aquí. ¿Cómo qué? Como lo que llevas puesto, tu vestido, tu reloj, tu carro. Por ejemplo, tengo una camiseta que no me quito desde hace 8 años. Aunque mi madre se pone nerviosa: hijo mío, está derretido, perforado, no lo uses más, dice, pero no me importa, me siento cómodo y está limpio, entonces está bien. Lo que llevo puesto, lo que conduzco no me define yo ni. ¿Qué mujeres te parecen atractivas? Encuentro mujeres ambiciosas, seguras de sí mismas, trabajadoras, productivas y con un objetivo atractivo. La mujer con la que voy a estar no tiene por qué ser extraordinariamente hermosa. Prefiero una mujer servicial y socialmente responsable a una mujer que quiere vivir una vida famosa con fanfarria. Un maestro puede ser una persona útil como una enfermera, por ejemplo, aunque suene extraño, se lo diría a sus amigos en Turquía. Como cuando dije deseo ser carpintero, la gente en Turquía se divide en un cierto clan. Como si solo pudieras conocer gente de tu cultura. Algunas profesiones son como si fueran específicas de personas con ciertos niveles culturales. Por ejemplo, ¿no creen que un graduado universitario quiera trabajar como carpintero? La enseñanza y la enfermería también están subestimadas y a serlo debe ser médico. Pero no existe tal cosa en ninguna parte del mundo. Este es en realidad un sistema de castas secreto. ¿Dónde vive? Alquilé una hermosa casa en Etiler con vista al Bósforo. El hogar es importante para mí. ¿Te encuentras guapo? No lo encuentro, tengo otras características. Soy una persona que puede tener una relación cálida con las personas. Puedo empatizar, puedo ponerme en el lugar del otro. Pero no creo que tenga ninguna habilidad especial. Hago la actuación porque me emociona trabajar en un personaje, prepararme para él, meterme en ese personaje, ser él. Todos estos procesos me hacen muy feliz. Todo este amor es gracias a un juego en la escuela secundaria, ¿verdad? Exactamente, fue el último año de secundaria en Texas, interpreté a Cristóbal Colón en un juego. Con ese papel fui nombrado el mejor actor masculino de secundaria en todo Estados Unidos. Fuimos de gira, fuimos a muchos estados, por supuesto que me gustó mucho la escena. Luego vino la época universitaria y de Los Ángeles en Boston. El nombre de lo que vives en Los Ángeles es decepción.
No solo llega un momento empiezas a cuestionarte. Es el corazón de la industria cinematográfica y la red es muy importante. Si no es así, naturalmente escucharán no 100 veces más que sí. No llega un momento después de que dices estoy haciendo lo correcto, ¿crees? Viniste a Turquía porque es difícil y abrumador tener éxito en Estados Unidos, no exactamente. Interpreté a Jack Nicholson en Sharktopus y para la sociedad, en donde el productor Roger Corman quien descubrió a Sandra Bullock, pero es un lugar muy rápido, hiciste algo, está bien, genial, pero después de 2 semanas la gente te olvida, gerente o productor con el que está hablando ya no contesta sus teléfonos, estás volviendo a donde empezaste de nuevo. Finalmente me di cuenta de que tengo 33 años, mi edad está envejeciendo pero sigo siendo como una tabla flotando en la corriente. Me di cuenta de que tengo que dar un nuevo paso en mi vida. Mientras tanto perdí a mi mejor amigo, éramos amigos desde los años de Abu Dhabi, él era egipcio, falleció en un accidente de bicicleta. Esto me hizo cuestionar la vida, estoy haciendo lo que quiero, estoy perdiendo el tiempo, estoy contando en mi lugar, ¿cómo puedo mejorar más a mí mismo? Decidí cambiar mi vida, divina Turquía al por mayor. ¿Qué quieres decir? Por casualidad conocimos a Gales Somen cuando vine a la boda de mi prima, me inscribí en su agencia de actuación y amé, aunque cuando regrese a Turquía, Nueva Zelanda se instaló. Si hago carpintería, ideas locas como esta también cruzaban por mi mente, pero luego decidimos dejar la actuación en Turquía. Ser un actor famoso aquí le da a la gente una ventaja en Estados Unidos. No proporciona, por supuesto que sí. La última vez que fui a Los Ángeles recibí mucha atención. Turquía está observando el mercado con mucha atención. Hiciste cosas extrañas en Turquía, por ejemplo las condiciones laborales en la industria de la actuación. Las condiciones no son iguales para todos, hay injusticia, es una pena estar en esa injusticia y no poder ver ni hacer nada. Uno recibe mucho dinero, el otro recibe muy poco. Este tipo de desequilibrios también tiene un efecto, no todo el mundo tiene las mismas condiciones en pleno invierno, nieve, invierno, apocalipsis, pero gente fuera. Nuestros métodos de trabajo, como la tetera, está empapada en una Turquía diferente. Nada comienza a la hora indicada y termina a la hora indicada. Oficialmente la agencia de actuación de Gales Somen me dio terapia y me dijo cómo van las cosas en este país. ¿Cuál es la diferencia entre actuar en Estados Unidos y en Turquía? Esto me doy cuenta de un profesor de deportes en Turquía, fue a entrenar durante 35 semanas y dije está bien, me convertí en profesor de deportes. Ellos dicen no existe tal mundo, tampoco es para actuar. Si dices me inscribí en un curso de actuación de 6 semanas, ahora soy actor, se reirán de ti. Desafortunadamente este es nuestro mayor problema, hay una tremenda confianza en ti mismo, pero una confianza en sí mismo vacía.